tal? Buenos días, compañeros, compañeras. Qué lujo estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a esta nueva sesión de capacitación. Samuel Torres aquí del otro lado de la pantalla. Pues bienvenidos, es un gusto saludarles, verles. eh, Sobre todo en nombre de nuestro presidente del Instituto Nacional de Formación Política, Rafael Fisgón, quien les envía desde luego un cordial saludo, mucho ánimo. También la coordinadora del Programa Nacional de Buen Gobierno, Diana Paniagua, y desde luego nuestros compañeros responsables de de estos procesos de capacitaciones. Están conectados el compañero Carlos Viteri y el compañero Bruno Frías Hernández. Recordemos que esta es la cuarta sesión de capacitación, cuarta y última sesión de capacitación para la generación 2024 número 2, llamada Humanistas Mexicanos. Ustedes lo saben bien, y la sesión se llama o está dedicada al análisis de políticas públicas en el ámbito federal y nuestro americano. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación, compañeras y compañeros, para que lo tengan presentes? Identificar experiencias de buen gobierno en los ámbitos estatal y federal, así como en el ámbito nuestro americano, a través de la participación de agentes de transformación de estos ámbitos, a fin de que la comunidad de personas diplomantes adquiera formación técnica y política para profundizar en la construcción de un nuevo modelo de gobierno basado en los principios del humanismo mexicano. Es decir, hablamos de transformar el servicio público en servicio popular. Y para ello, esta mañana de mayo, tenemos el lujo de contar con la participación del maestro Marco Antonio Gómez Lovera, que ya entiendo que por ahí ya está conectado. Marco, es un gusto saludarte, bienvenido. Qué lujo, Marco Antonio Gómez Lovera es maestro en economía por el Colegio de México y licenciado en economía por la Universidad Panamericana. El maestro tiene experiencia en el análisis de indicadores macroeconómicos y laborales de México y el mundo. Trabajó en la Dirección General de Investigación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y ha publicado diversos reportes de investigación de datos económicos en medios nacionales e internacionales, entre los que destacan Excelsior, Forbes y el Huffington Post. Súper recomendable los trabajos del maestro Gómez Lovera. Desde 2019, y esto es lo importante, labora en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, primero como subdirector de análisis del contexto macroeconómico, y luego como director de análisis económico, ahora es director técnico en la comisión. Entonces, muchísimas gracias, Marco. Vamos a darte la palabra para que nos presentes tu ponencia y aquí seguiremos charlando. Muchas gracias por tu compañía y bienvenidos sean todos y todas a esta sesión. Muchas gracias, Samuel. Bienvenidas y bienvenidos. Pues les preparé una pequeña presentación, ahorita se las comparto, en la que vamos a hablar no solamente de la política salarial de este gobierno, sino en general un poco de las políticas laborales, sí enfocadas más al salario, pero como todas estas políticas laborales que ha implementado la actual administración, pues han favorecido a las y los trabajadores mexicanos, ¿no? Entonces, los temas que vamos a revisar son salario mínimo, la reforma laboral, la reforma de subcontratación y el programa de jóvenes construyendo el futuro. Respecto al salario mínimo, pues era uno de los puntos más importantes porque durante años se permitió que su poder adquisitivo se deteriorara de una manera impresionante, ¿no? Entonces, la implementación de esta política se benefició en primer lugar de algo que se hizo en 2017, que fue desligar el salario mínimo de que fuera un referente para el pago de multas, hipotecas, derechos que cobraba el gobierno, y lo que permitió que pues, se pudiera pensar en una recuperación un poco más acelerada. Entonces, eh, a pesar de que en 2017, 2018 empezó ya a subir el salario mínimo con la administración anterior, pues todavía lo hacía de una manera muy pues tímida, medio tibia.
Entonces fue hasta que llegó este gobierno, pues que se empezó a pensar en cómo recuperar de una manera más acelerada el salario mínimo. Algunos de los motivos por las que los primeros incrementos con la administración anterior fueron tibios es que había estos grandes mitos de que subir el salario mínimo pues iba a generar inflación, iba a generar desempleo, pero llegando esta administración ya con un equipo de economistas nuevos que tenían una visión diferente, pues no solo del país, sino de la teoría económica, que estaban más preparados, que es el caso del presidente de la CONASAMI, Luis Felipe Munguía, pues llegaron con la decisión de impulsar más la recuperación basada en evidencia, donde ya se había empezado a subir el salario mínimo de manera más acelerada, se había encontrado que pues no necesariamente iba a tener estos efectos catastróficos que la teoría neoliberal consideraba que iban a pasar, ¿no? Entonces, eh, junto con la Secretaría de Hacienda, hubo coordinación para duplicar el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte, pensando en que, pues, si se iba a hacer una reducción de impuestos en esta franja fronteriza, pues que esa reducción de impuestos no beneficiara solo a las empresas, sino que de alguna manera también las y los trabajadores pudieran verse beneficiados. Y fue por eso que se decidió que el salario mínimo pues se duplicara en la frontera norte. En cuanto al resto del país, lo que se hizo fue pensar que el salario mínimo alcanzara a cubrir al menos una canasta de Coneval, esta línea de pobreza por ingresos que garantiza que una persona que gana la cantidad de esta canasta, pues ya no está en pobreza. Entonces, la idea era que cubriera al menos una vez esta canasta. Entonces, así, el salario mínimo que había perdido 75% de su poder adquisitivo en los últimos 25 años, en 1976 a pesos actuales, el salario mínimo equivalía a alrededor de 382 pesos, se dejó caer hasta 1999, alcanza su punto más bajo, equivaliendo como a 99, 100 pesos actuales. Y así se mantuvo estancado durante, pues, prácticamente los primeros 18 años de este siglo. Llegando el gobierno de la Cuarta Transformación, pues ya se toma el salario mínimo que estaba en 88 pesos en 2018 y se lleva hasta este año casi 250 pesos en la mayoría del país y en la zona libre de la frontera norte a 375 pesos casi. Todavía está pues por debajo del máximo. En la mayor parte del país el poder adquisitivo actualmente representa 65% del máximo que ha tenido en la historia, pero la recuperación ha sido muy importante. Estimamos que al cierre de este año, si la inflación se comporta como pensamos que lo hará, cerrando alrededor del 4.5, 5%, pues el salario mínimo habrá recuperado durante este gobierno el 110% de su poder adquisitivo en la mayor parte del país. Estos son los incrementos que se han dado en los últimos años. Eh, Como les mencioné, en el primer año, 2019, el incremento de 16.2%, pues fue pensado en alcanzar este monto de la línea de pobreza de Coneval y 100% en el resto del país. Y después, pues nos hemos trazado una ruta para llegar este año a recuperar al menos el 100% del poder adquisitivo en los últimos 6 años, que en este momento se encuentra en 116%, y pues la zona libre también se ha incrementado de manera importante y ya se encuentra cerca del máximo histórico que se tuvo en 1976. Entonces, este es un esfuerzo que se ha hecho no solamente desde CONASAMI, hay que decirlo, porque la CONASAMI tiene un consejo de representantes que es tripartita, donde sindicatos y pues empresarios, los patrones, llegan a un acuerdo sobre cuánto se va a incrementar el salario mínimo y ha sido un esfuerzo conjunto, sí una parte técnica y un soporte técnico muy importante por parte de CONASAMI, pero al final la decisión legalmente quien la toma es el Consejo de Representantes, entonces también hay que reconocer que tanto sindicatos como patrones se han sumado pues a esta política. Algunos de los efectos que ha tenido el incremento de los salarios mínimos,
pues con el último incremento se beneficiaron casi 9 millones de personas trabajadoras que están inscritas en el Seguro Social. El salario promedio de estas personas aseguradas en el IMSS ha crecido 21% desde 2018, es un crecimiento bastante impresionante. De los 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza entre 2018 y 2022, 4.1 millones se deben a los incrementos del salario mínimo, que es un estudio que hicimos en Conasami y está disponible en nuestro sitio web por si quieren consultarlo. Y también, pues dado que los incrementos del salario mínimo justamente están más enfocados a incrementar el poder adquisitivo de quienes menos ganan, las personas que justamente tenían salarios más bajos han visto un incremento promedio de 180% en la zona libre y de casi 100% en el resto del país. Igual personas que están aseguradas en el IMSS. Y también algo muy importante es que ayuda a reducir la brecha salarial de género. Como las mujeres suelen, por cómo está configurado el mercado laboral, una mayor proporción de mujeres suelen tener salarios más bajos que los hombres. Entonces, al impulsar el salario mínimo, quienes más se benefician son las mujeres, porque son quienes suelen presentar los salarios más bajos. Entonces, a nivel municipal, la brecha de género se ha reducido en 25% y la reducción es más importante en aquellos municipios donde que tienen salarios más bajos. La brecha de género en estos municipios se ha reducido en 60%. Entonces, vemos beneficios muy importantes gracias a esta política. Ahora, respecto a los temores que se tenían sobre impacto en inflación, impacto en empleo, hemos hecho algunos estudios, tanto con Asami como otros investigadores, donde, eh, por ejemplo, en la zona libre de la frontera norte, donde el incremento fue de 100% en el primer año, que fue un incremento pues bastante importante, no se encontraron efectos en los precios, es decir, la inflación no subió más por el incremento del salario mínimo. Sí hubo un componente importante de que se hubieran reducido los impuestos, pero para haber tenido un incremento del 100% y que el efecto en precios hubiera sido prácticamente nulo al complementarse con esta reducción de impuestos, pues es una evidencia bastante fuerte de que estos temores que había sobre el efecto que pudiera tener la inflación, pues no estaban tan fundamentados. Y es algo que también encontraron Raimundo Campos y Gerardo Esquivel cuando estuvieron trabajando en el Banco de México. Tampoco el salario mínimo tuvo efectos en la inflación. Hay un grupo de investigadores del Banco de México que sí encontró un efecto de haber incrementado el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte, encontraron un incremento en precios de 1.2%, que la verdad desde un punto de vista de políticas públicas, pues haber incrementado el salario mínimo en 100% y que los precios solamente se incrementen en poco más de 1%, pues nos dice que es una política exitosa donde los beneficios pues son mayores que los costos, que es algo muy importante al momento de hacer políticas públicas. Difícilmente una política pública va a venir sin costos. Entonces, como hacedores de política pública, lo que se debe es una parte importante el tener el criterio de, pues, tomar la decisión de si los beneficios justifican los costos. Y en este caso, pues, si el salario mínimo se incrementó en 100% y ha tenido todos estos beneficios en pobreza, en salario promedio, en reducción de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, y los precios se te incrementan 1% nada más, pues creo que es un costo bastante bajo. Ahora, sobre el empleo, también en Conasami encontramos que cuando se duplicó el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte, tampoco hubo un efecto en el empleo. Algo que explica por qué el empleo no se ha visto afectado es que los mercados laborales en México están muy concentrados, es decir, las empresas tienen un poder en el mercado laboral muy importante, porque pues si al momento de negociar el salario, un trabajador dice, no, pues sabes que el salario que tú me estás dando no es suficiente para mí, la empresa puede decir, pues perfecto, no te contrato a ti, detrás de ti hay un montón más de gente que sí me va a aceptar este salario porque necesitan un empleo, ¿no?
Entonces, este poder que tienen las empresas todavía en el mercado laboral hace que si se les sube el salario mínimo, todavía puedan decir, ok, puedo pagarlo porque pues se habían estado ahorrando por su poder de mercado, pues salario que podían haber estado pagando. Y es algo que también hemos visto por ejemplo, en la proporción del ingreso que genera el país, cuánto se va a pagar remuneraciones y cuánto se va a pagar ganancias. Usualmente en los países desarrollados, la proporción del PIB que paga remuneraciones es de alrededor del 60-70% y el resto se va a ganancias de capital. En México es al revés, alrededor del 30% se va a remuneraciones y el resto se va a pagar ganancias en capital, lo que nos dice que pues, las empresas todavía tienen espacio para pues beneficiar todavía más a los trabajadores vía remuneraciones a costa de sus ganancias, ¿no? Entonces, todavía hay espacio para seguir implementando políticas que permitan una mejor distribución de la riqueza que se está generando en el país. Eh, entonces, a manera de resumen, tenemos estos estudios que se han hecho en CONASAMI sobre empleo y salario en la zona libre de la frontera norte, el efecto sobre la brecha salarial de género y el efecto que ha tenido el salario mínimo en la reducción de la pobreza. Estos tres estudios bueno, y un montón más que hemos hecho, que también les voy a mencionar ahorita, pues están disponibles en la página de CONASAMI. Respecto a la reforma laboral, pues bien saben que que los objetivos principales de esta reforma eran, por una parte, fomentar la democracia sindical a través de la transparencia y también la inclusión cada vez más proactiva de las mujeres en la vida sindical y además acelerar el proceso de justicia laboral a través de una nueva manera de llevar los juicios laborales, ¿no? Entonces, la manera en la que se hizo esto fue a través de la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Algo muy importante fue que para la legitimación de contratos y para la elección de los líderes sindicales, el Instituto Nacional Electoral apoyó con capacitación para pues, llevar a cabo esta parte de democracia sindical y también contratar especialistas expertos en conciliación para acelerar los procesos de justicia laboral. Entonces, a partir de esta reforma, la elección de los líderes, las líderes sindicales, es a través de elecciones directas, secretas, mediante boleta, y también se tiene que votar a favor del contrato colectivo. No basta solamente con votar por quienes son dirigentes del sindicato y que ellos negocien, y lo que negocien es lo que se aprueba, sino que además, una vez que se tiene una propuesta de contrato colectivo, se tiene que votar ese contrato. Por la parte de justicia laboral, antes de llegar a un juicio, se debe pasar obligatoriamente por un intento de conciliación y también la reducción de plazos. Antes los juicios laborales se podían llevar años. Actualmente el tiempo promedio de resolución es de 45 días. Entonces, todo esto en beneficio de las y los trabajadores. ¿Qué resultados ha tenido? Un estudio que es otro de los estudios que hicimos es que comparamos qué empresas tenían personas afiliadas a un sindicato y qué empresas no tenían personas afiliadas a un sindicato y vimos cuál fue el efecto o más bien, cuál era la diferencia en el salario promedio antes y después de la reforma laboral. Entonces, lo que encontramos fue que las empresas donde hay personas afiliadas a un sindicato pagan entre 6.7 y 7.1 puntos porcentuales más que donde no se legitimaron contratos. Entonces, la diferencia que había en el salario promedio entre estos dos grupos, empresas que tienen y que no tienen personas afiliadas a un sindicato, la diferencia salarial creció de entre 1.5 y 3% a entre 8.7 y 10%. Es decir, antes las empresas donde había personas afiliadas a un sindicato sí ganaban más, alrededor de 3% más, y una vez que se legitiman los contratos, que empieza esta reforma laboral, esa diferencia crece hasta el 10%. Entonces es uno de los beneficios que ha tenido la reforma.
Por otra parte, la rotación de empleados también se ha reducido. También en Conasami hemos hecho un estudio sobre eh, qué tanta es la rotación laboral dependiendo del salario. Y lo que hemos encontrado es que mientras el salario es más alto, la rotación laboral es menor. Entonces, las personas, pues con salarios más altos, obviamente están más felices, son más productivas, buscan mantenerse en ese empleo y también le beneficia a la empresa porque tiene que incurrir en menos costos para andar buscando nuevas personas, para capacitar. Entonces, también es una manera de hacerles ver a los empleadores que muchas veces, pues, el incrementar salarios puede que sí te afecte en tus costos de alguna manera, pero también te está ahorrando un montón en otras cosas, en buscar personas, en capacitarlas. Entonces, es una situación ganar-ganar para ambos, ¿no? Y también otra de las cosas que han pasado es que al reducirse la rotación laboral, pues cuando las empresas buscan expandirse, hay menos personas buscando empleo. Entonces también tienen que empezar a pensar en estrategias para hacer atractivo que las personas quieran emplearse con ellos, ¿no? Entonces, pues eso también le da poder a las personas trabajadoras para decir, bueno, si quieres que trabaje contigo y tu salario no es tan alto, entonces pues también dame pues un poco más de vacaciones, dame un poco más de bonos y esto también ayuda a incentivar la formalidad, ¿no? Si los puestos de trabajo en empresas formales empiezan a ser más atractivos porque tienen salarios más altos, tienen prestaciones más altas, pues la formalidad empieza a ser más atractiva para las personas, ¿no? Y lo que hemos visto es que en los últimos 5 años, las personas que están trabajando en el sector formal, pues ha crecido al 12%, mientras que las personas en la informalidad, pues ha crecido al 6%, ¿no? Entonces, hemos visto que los cambios que se han hecho en materia laboral han permitido que la formalidad crezca a el doble que lo que está creciendo la informalidad. Respecto a la reforma de subcontratación, lo que se hizo fue prohibir la subcontratación de personas cuando estas personas realizaban actividades que están ligadas con la actividad principal de la empresa que los estaba contratando. Entonces, por ejemplo, pensemos en una empresa que fabrica eh, pan. No pueden subcontratar personas que estén en la línea de producción de esos productos de pan. Lo que sí se puede subcontratar son para actividades donde no están especializadas estas empresas. Entonces, principalmente se piensa en servicios de seguridad, servicios de limpieza, servicios de comedor. Entonces, si por ejemplo esta misma empresa que fabrica pan tiene servicio de comedor para sus trabajadores y trabajadoras, entonces sí puede subcontratar una empresa que prepare la comida, que atienda ese comedor, que haga la vigilancia de las fábricas, pero no pueden subcontratar pues a personas que están trabajando en la actividad principal de esa empresa. Otro de los cambios que hubo junto con esta reforma fue en la participación en las utilidades, que pues se buscó que al reducir la subcontratación, pues las personas ya están contratadas por la empresa que realmente las está empleando y entonces pueden acceder al pago de participación de utilidades. Este pago dice que, bueno, la ley dice que las empresas deben distribuir el 10% de sus ganancias entre todas sus personas trabajadoras. Entonces, algo que era muy común era que pues si las personas estaban contratadas por fuera y la casa matriz, la empresa matriz tenía utilidades muy importantes, pues como las personas estaban contratadas por fuera, no les tocaba participar en estas utilidades. Y es un cambio que ha habido en estos últimos años. Fue un cambio que se hizo a partir de negociación con el sector empresarial. Hubo mesas de diálogo sobre cómo iba a afectar los costos, cómo iba a afectar la productividad y lo que se encontró fue que pues no iba a haber grandes afectaciones para las empresas, que incluso podría ser beneficioso para ellas, pero también lo más importante es que iba a beneficiar más a las personas trabajadoras, ¿no? Entonces, lo que se encontró después de la implementación de esta reforma es que el salario promedio incrementó entre 14 y 20% entre las personas que cambiaron o que fueron reconocidas por sus patrones reales y justamente aumentó la participación en la repartición de utilidades. 109% en el primer año
17% en el segundo año y el pago de las utilidades pasó de 87,000 millones de pesos en 2021 a 214,000 millones de pesos en 2023. Entonces, es un cambio enorme en la repartición de los beneficios de las empresas hacia las personas trabajadoras. Y se estima se había estimado que los costos iban a ser de 100,000 millones de pesos con esta reforma. Lo que se observó es que fueron de 96,000 millones de pesos, es decir, eh, lo que habíamos estimado en CONASAMI, que participamos en la negociación de esta reforma, fue muy cercano a lo observado. Entonces, también eso ha ayudado a la reputación de la comisión con el sector empresarial porque pues hemos mostrado que pues la solidez técnica de los estudios que hacemos, porque pues sí, justamente lo que habíamos estimado que iba a pasar es lo que ha estado pasando. Y también no solamente se ha incrementado qué tantas ganancias se reparten entre las personas trabajadoras, sino que también se ha aumentado el número de personas que reciben estos beneficios, ¿no? Entonces, más de 2 millones de personas trabajadoras tuvieron un aumento de 65% en el pago promedio de PTU y se duplicó el número de empresas que pagaron utilidades. Ahora, respecto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues es uno de las grandes apuestas de esta administración. Muchas veces se piensa que, bueno, todavía algunas de las críticas de parte de la oposición es que pues son becas que se les dan a personas que ni estudian ni trabajan. Y algo que ha hecho muy bien la Cuarta Transformación es justamente esta idea de atender las causas de la desigualdad que hay en el país, ¿no? Entonces, este término despectivo de ninis, de que no estudian ni trabajan, lo que hay que hacer es preguntarse, bueno, ¿por qué no estudian ni trabajan? Muchas veces quienes no pueden trabajar ni continuar estudiando es porque pues hacen falta oportunidades. Creo que muchos jóvenes cuando empezamos a insertarnos en el mercado laboral nos decían, bueno, pero tú qué experiencia tienes, ¿no? A veces incluso para entrar en los niveles más bajos ya te pedían experiencia y pues tú pues vas empezando a trabajar quizá antes de terminar la universidad o incluso ni siquiera tienes la oportunidad de entrar a estudiar una carrera universitaria, pero no tienes experiencia profesional. Entonces, lo que hace este programa es justamente ofrecer esta experiencia profesional mediante un apoyo económico y acceso a seguridad social para personas entre 18 y 29 años. Esto justamente rompe la trampa de inexperiencia que hace que sea difícil que las y los jóvenes se inserten en el mercado laboral. El estudio que hicimos en CONASAMI es que alrededor del 60% de las personas que participan en el programa encontraron un empleo durante 2022. Aprovechamos una encuesta que hace el INEGI cada 2 años en el que se le da seguimiento durante 6 meses a personas de diferentes hogares. Y además pregunta si reciben programas sociales. Entonces logramos identificar en esta encuesta quiénes reciben el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en qué meses durante esos 6 meses, y lo que vimos es que eh, si durante alguno de esos 6 meses estuvieron en el programa, vimos si en los meses posteriores encontraron empleo, ya sea como asalariados en una empresa o en autoempleo, porque también una de las cosas que pensamos es que la experiencia laboral que te brinda el programa no solamente te da habilidades para trabajar en una empresa o en un negocio, sino que también te da habilidades en caso de que tú quieras emprender algún negocio propio, ¿no? Entonces, lo que encontramos fue que el 60% de participantes en el programa encontraron empleo después. Encontraron empleo o emprendieron un empleo. Y la probabilidad de que encuentres empleo se incrementa casi 28% después de que se está en el programa, ¿no? Ahora también el programa pues atiende más a las personas de menores ingresos. El 0,57% de los hogares en el 30% más pobre de la población tuvo un beneficiario en comparación con 0,17% de los últimos tres, del 30% más rico de la población. Es decir, sí se está concentrando el programa en los jóvenes donde los hogares pues tienen menores ingresos, ¿no?
Y también el programa aumenta la probabilidad de tener servicios de salud en 25%, porque justamente pues el programa ofrece el estar afiliado al IMSS. Y algo que también encontramos es que el efecto del programa, los beneficios del programa son más fuertes en hombres que en mujeres. Beneficia en 46.2% a hombres que a mujeres en la probabilidad de encontrar un empleo, que es uno de los detalles que a futuro podrían corregirse en el programa porque pues también suelen ser más las mujeres las que deberían de beneficiarse de este programa. De hecho, las mujeres son en mayor proporción son las que entran al programa, pero al parecer los resultados para ellas no son tan fuertes como para los hombres, entonces habría que ver qué correcciones se pueden hacer en el programa para pues hacer que las mujeres todavía se beneficien un poco más del programa. Entonces, a grandes rasgos, esta es la política laboral que se ha implementado durante la cuarta transformación, muy enfocada en beneficiar a las y los trabajadores, en hacer más atractivo el que las personas estén empleadas en el sector formal. Digo, no traigo esa lámina, pero lo que hemos visto es que al tener mayores salarios, al reducir la rotación laboral, también al haberse incrementado las vacaciones, al haber más personas que pueden acceder a la participación en las utilidades, pues el empleo formal se vuelve más atractivo y eso tiene también otros beneficios. Por ejemplo, ahorita que está arrancando la implementación de la reforma en materia de pensiones, pues el estar en el sector formal ayuda a que vayas juntando más dinero en tu cuenta desde antes para que cuando llegue el momento en que te pensiones puedas tener una pensión más digna. Ahorita la reforma justamente busca que las personas que, pues por todos estos años de políticas neoliberales, no van a tener acceso a una pensión digna, pues puedan tener el 100% de su salario, pero también tenemos esta otra parte donde la política laboral que se ha implementado en los últimos años busca que a futuro, pues estos beneficios sean todavía mayores para las personas que están trabajando actualmente. Entonces, por mi parte, eso es todo. Creo que pues podemos tener unos minutos de preguntas y respuestas si gustan. Me encanta ay, mi cámara, me encanta la idea, Marco, muchas gracias por el tiempo, por eh, siempre la interesante conversación. No cabe duda que la CONASAMI y su titular, no tuve la oportunidad de comentarlo al inicio, pero bajo el liderazgo del doctor Luis Felipe Munguía, ha sido una de las dependencia es una de las entidades que mejor ha demostrado lo que es posible hacer desde el gobierno con la convicción de transformar el Estado eh, desde un enfoque de derechos, de bienestar, de otra política, ¿no? La política que estamos aquí tratando de plantear. Entonces, sin duda, un ejemplo. Vamos a dar la palabra a los compañeros para que aprovechemos la ocasión y sí, conozcamos un poco más de las políticas públicas transformadoras que se han implementado desde la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Bueno, aquí vamos a ver, Luis Carlos Altamirano Barragán. ¿Qué pregunta le podría? Vamos a hacer tres preguntas. Te damos la palabra a Marco. Si hay tiempo, ahí pues, si estás apretado de tiempo, ahí concluimos. Y si no, le damos a otra ronda, si no tienes inconveniente. Bueno, gracias. Luis Carlos, adelante. Ahí están marcados 2 minutos, por favor. Sí, gracias por la oportunidad de participar. Bueno, en este sentido, una de las cosas que hemos nosotros observado en el campo es el hecho de que hay empresas que de hecho se están preparando y lo están haciendo hoy en día, de que mantienen una planta híbrida de trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que desde las administraciones anteriores los empresarios habían seleccionado un grupo de trabajadores para cotizar al Seguro Social y son los que, vamos a decir, mantenían
la parte regular del empleo dentro de las empresas. Sin embargo, hay otra plantilla de personal que a veces es personal eventual o es personal de nuevo ingreso, al cual obviamente no se les ofrece las prestaciones y se les paga en efectivo. Obviamente, esto tiene que ver mucho con el hecho de la informalidad y de esta hibridación que ha habido, ¿no? En cuanto a que los negocios que reciben ingresos en efectivo tienen la oportunidad de hacer estos manejos, ¿no? Y entonces lo que se ha observado es de que algunas empresas hoy en día, de hecho, están queriendo migrar a un esquema de ese tipo, ya que de acuerdo con los programas del gobierno federal, a través del IMSS Bienestar, lo que le están ofreciendo a la gente es, tú no te preocupes, yo te voy a pagar tu sueldo, te lo voy a pagar en efectivo y la seguridad social la vas a tener garantizada en el IMSS Bienestar. ¿Qué políticas, qué políticas de gobierno se van a implementar precisamente para tratar de erradicar o de controlar este efecto, ¿no? Que a final de cuentas es un efecto pernicioso para en los beneficios de los trabajadores y en el sentido que lleva precisamente toda esta política implementada por el gobierno federal. Es cuanto, gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis Carlos. Excelente pregunta. Vamos a darle la palabra. Veo a Balam al coser, ahí levantado la mano. Adelante, Balam. Gracias, Samuel. Muchas gracias, Marco. Una excelente presentación. Mi pregunta, y más bien creo que es como una especie de consulta, es ¿qué herramientas o qué posibilidades pudieras sugerir para hacer ajustes o implementar acciones en cuanto a la brecha, la gran diferencia que hay entre, por ejemplo, los salarios en el sector educativo? Sabemos que hay, por ejemplo, maestros que por el número de horas que dan eh, tienen salarios muy bajos y hay otros que ya por la experiencia, los años que llevan o por otros beneficios anteriores, tienen salarios muy altos. Entonces, en este ejercicio que ustedes hacen para mejorar los salarios mínimos, ¿no? Entiendo que es nivelarlos, hacerlo un poco más equitativo en el amplio sector de la población. En este específico apartado que es el magisterial, ¿cuáles podrían ser eh, las herramientas para también implementar una estrategia que vaya cerrando esa brecha, ¿no? Porque obviamente pues se trata de que no haya maestros súper beneficiados, ¿no? Y otros desaventajados en cuestión económica, sino que están haciendo una labor muy honrosa, muy digna de formar a las futuras generaciones. Por eso decía que más que una consulta, que una pregunta es una consulta de cuáles pudieran ser las herramientas para implementarse en este otro sector que también es muy amplio y muy importante, ¿no? Sería mi participación. Muchas gracias. Gracias a ti, Balam, por la pregunta. En breve se le dará la respuesta. Vamos a dar una última pregunta. Veo conectada con la mano levantada Sandra Lloren Darling. Sandra, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, sí, buenos días, muchas gracias. Excelente plática. Lo que yo tengo para preguntar es ¿qué sugeriría para disminuir la rotación de empleados en el IMSS, sobre todo en la rama médica? El problema principal que hemos tenido es que nos faltan especialistas y se quedan las plazas descubiertas por dos cuestiones. Una, porque ya no tienen el régimen de jubilaciones y pensiones, y la otra porque la diferencia entre sueldo base y prestaciones es bastante grande y es inversa. Entonces, los médicos, lo que pasa es que cuando pierden las prestaciones, el sueldo base es muy mínimo y por lo tanto renuncian. Y al renunciar, pues ya no trabajan, ya no tienen un empleo formal, sino es un empleo privado, más que nada. Y el problema principal es que ya nos quedamos, por ejemplo, sin neurocirujanos, sin cirujanos plásticos, sin cirujanos generales, ¿no? Que son especialidades fundamentales, por ejemplo, para un hospital de trauma. Es en cuanto. Gracias. Gracias, Sandra. Adelante, Marco. Gracias. Ok. Con la pregunta de Luis Carlos, algo que también ha hecho la Secretaría del Trabajo durante esta administración es fortalecer la parte de las inspecciones laborales.
Entonces, algo que se ha hecho es, especialmente en el sector del campo, recuerdo que alguna vez con la unidad de trabajo digno nos metimos justamente a los datos del IMSS para intentar buscar empresas donde se viera que hubiera algún tipo de prácticas, pues que pudieran ser justamente con la intención de evadir la afiliación de las personas trabajadoras, ¿no? Entonces, pensábamos en buscar empresas donde hubiera una reducción significativa en el número de personas aseguradas de un mes a otro para ir a hacer las inspecciones laborales, ¿no? Entonces, la inspección laboral ha sido una de las herramientas a las que se les ha apostado y que seguramente se les seguirá apostando en el futuro. Y algo que es muy importante es que también, pues a veces no tenemos los datos para ver este tipo de prácticas y también es un poco costoso el ir a campo a estar investigando a todas, ¿no? Y a veces, pues, desafortunadamente, tenemos que ajustarnos a un presupuesto, entonces tenemos que buscar la manera de eficientar el aprovechar estos recursos, que es la manera en la que hemos estado haciendo mediante el análisis de estadística, pero pues también estamos conscientes de que muchas veces hay cosas que la estadística no nos dice. Y algo muy importante que también se ha buscado fortalecer es fomentar la denuncia a través de Profedet. Entonces, si hay denuncia, también es más fácil para la Secretaría saber dónde están los focos rojos y poder enfocar las inspecciones laborales justamente pues para ir con estas empresas que están haciendo estas malas prácticas, ¿no? Entonces, y el sector del campo, pues sí es algo que tiene muy en mente la Secretaría del Trabajo. Por ejemplo, el sector aguacatero es algo a lo que se le ha estado poniendo particular atención, pero yo diría que, pues dadas las limitaciones que a veces puede haber para saber dónde están sucediendo estas cosas, pues incentivar que las personas denuncien estas prácticas para que se pueda atender. Ahora, Balam y Sandra creo que son preguntas que se relacionan mucho y que pues en las últimas fechas hemos visto que también es algo que al presidente de la República le interesa, ¿no? Cómo mejorar los salarios del magisterio y del personal médico. Entonces, una de las propuestas que presentó en febrero era que justamente el personal educativo y el personal médico pues tuvieran un salario de al menos el salario promedio que se tiene en el IMSS, que es de alrededor de 16,700 pesos. Entonces, por la parte de una política salarial desde la Secretaría del Trabajo, no es algo que nosotros podamos hacer. Entiendo que la Secretaría de Hacienda es la encargada pues de ver cómo estarían la tabulación en estos dos sectores. Es algo que se está intentando hacer. Por ejemplo, vimos que el presidente anunció esta semana un incremento de 10% para el personal educativo, que sí todavía puede ser insuficiente, pero los esfuerzos ahí están, ¿no? Entonces, pues es cuestión de que desde otra parte, desde la política hacendaria, pues se vayan haciendo estas retabulaciones y ver cómo ir mejorando también las condiciones laborales del sector de los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado. Muchísimas gracias, Marco. Pues tengamos otra ronda. Les sugiero, si estamos todavía, otra ronda que se escuchen un poco más de preguntas. Le voy a dar la palabra a María Teresa, que está ahí levantando la mano para que nos plantee una pregunta. Sí, buenos días. Tengo una pregunta con respecto a los jóvenes construyendo el futuro. Quiero saber si hay reporte de las empresas que contrataron a jóvenes y si esos reportes son verídicos de que los jóvenes estuvieron trabajando ahí y de que si fueron aceptados a trabajar en la empresa o si se quedaron sin trabajo o si realmente se fueron a trabajar a otras empresas, si hay reportes, si hay sí, reportes por escrito de las empresas, porque me imagino que como están pagando ellos, ¿verdad? El salario, debe de haber un reporte y qué porcentaje de jóvenes
hay en ciertas empresas o si tienen nombres de algunas empresas en donde se hicieron estos programas. Sí, esa es mi pregunta. Muchas gracias, María Teresa. María Teresa, fantástica pregunta. Vamos a darle la palabra ahora a José Antonio García, que tiene la mano levantada. Adelante, José Antonio. Adelante, José Antonio. Sí, yo lo que quiero decir es que se ha tratado de hacer para disminuir la brecha entre el salario mínimo entre la mujer y el hombre, porque las mujeres sí realmente tienen un salario más bajo que los hombres. ¿Y qué se ha hecho al respecto? ¿O qué planes tienen de hacer al respecto para que las mujeres tengan un salario igualitario al del hombre? Es todo. Es cuanto. Gracias. A ti, José Antonio, muchas gracias. Buena pregunta. Vamos a concluir con Cruzita Olivera Mesa. Adelante, Cruzita. Gracias, profesor. Muy buenos días a todos. Excelente charla. Me hace mucho ruido y tengo muchas dudas en la nueva reforma de pensiones que va a entrar en vigor en este año para la ley de 97 de los trabajadores jóvenes de esta nueva reforma. Mi duda y mi ruido que me hace mucho y tengo muchas dudas, para las personas mayores de 70 años que cotizaron muchos años en su vida laboral, pero que no obtuvieron una pensión y que tienen inactivos más de un año, que ese dinero, esos fondos se van a ir al fondo del bienestar. Esa es mi duda. Esas personas adultas no van a obtener ya una pensión más adelante en caso de que se vuelvan a reactivar para volver a activar sus derechos a una pensión por la ley 1973. Esa es mi pregunta, porque sí, efectivamente, tengo familiares muy grandes de edad que han trabajado muchos años, pero ya no han logrado trabajar por la misma edad que tienen. Entonces, se me está preguntando, y yo sí tengo dudas, de que todos esos recursos se van a ir al Fondo del Bienestar para los jóvenes de la ley 97 y esas personas ya no van a tener derecho a una pensión por la ley anterior. Esa es mi duda que tengo. Muchas gracias. Gracias, Cruzita, muy amable. Bueno, Marco, pues adelante, tres interesantes preguntas. Gracias. María Teresa, que yo sepa, no hay reportes de las empresas sobre si han contratado jóvenes construyendo el futuro. La Secretaría está, justamente ahora ya que va a cerrar la administración, está pensando en realizar una encuesta a quienes estuvieron en el programa justamente para preguntarles si fueron contratados por la empresa donde prestaron sus servicios y también una encuesta a los eh, centros laborales donde hubo participantes del programa para preguntarles también si ellos contrataron a alguien, pero por el momento me parece que no hay, que no hay resultados todavía. José Antonio, eh, justamente lo que hemos visto es que al incrementar el salario mínimo se reduce la brecha salarial. Entonces, por la parte de la política salarial, eso es lo que se puede hacer, continuar con los incrementos del salario mínimo. Hay otras políticas que se podrían implementar, por ejemplo, algo que se ha estado empujando es, eh, por ejemplo, en Estados Unidos hay iniciativas o hay lugares donde se busca que los tabuladores de las empresas sean públicos, ¿no? Entonces, saber si por ejemplo, sobre todo en el sector tecnológico, si hay ingenieros o ingenieras de diferentes tipos, cuánto gana cada nivel de esos ingenieros o ingenieras. Porque pues eso permite que haya transparencia en cuánto se paga, que es algo que en México pues muchas veces vemos mal hablar de cuánto estamos ganando, incluso al interior de la empresa, ¿no? Porque justamente lo que quieren es pues que no sepas cuándo está ganando tu compañero, porque muchas veces pues no hay un tabulador fijo, simplemente pues se van
se va asignando el salario, pues de alguna manera arbitraria, que es algo que me pasó a mí cuando yo estuve en sector privado. Pues yo ganaba cierta cantidad y me enteré que alguien que había entrado después que yo, que todavía no había dado tantos resultados, estaba ganando más. Entonces, pues era, este, es un poco injusto. Entonces, si hubiera transparencia en las empresas sobre tabuladores, pues, pues podrías saber perfectamente que hombres y mujeres están ganando lo mismo, o que si están en el mismo puesto, pues están ganando lo mismo. También otra de las maneras de reducir la brecha salarial es eh, haciendo, igualando las prestaciones. Por ejemplo, la licencia de maternidad que tienen las mujeres es más amplia que la que tienen los hombres de paternidad. Entonces, para una empresa se les hace más costoso pues el contratar mujeres, porque si en caso de que tengan hijos, pues tendrían que irse durante más tiempo. Y lo que se debería buscar es que pues, la licencia de paternidad fuera igual en longitud a la de maternidad, y que además también fuera obligatoria, ¿no? Entonces, de esta manera estás haciendo que los costos para la empresa sean iguales, independientemente de si contratan un hombre o una mujer. Y bueno, y eso también de alguna manera ayuda a desdibujar un poco los roles de género, porque si también el hombre lo obligan a irse de paternidad, pues también que se ponga a ayudarle a la madre pues en la nueva responsabilidad de tener hijos, y pues desdibujar un poco también estos roles de género que muchas veces se le dejan, pues también por diseño de cómo está diseñada la legislación a las mujeres, ¿no? Entonces, son maneras en las que las políticas pueden ayudar a reducir las brechas salariales. Y finalmente, Cruzita, respecto al Fondo de Bienestar, no, si las personas estuvieron trabajando bajo la ley del 73 y tienen recursos, no se va a tocar nada. O sea, las cuentas que van a ir al fondo de pensiones son de personas que estuvieron cotizando bajo la ley del 97. Entonces, si sus familiares estuvieron bajo la ley del 73, ellos están pues en otro lado. A ellos esta reforma no les afecta. Está enfocada a quienes están en el IMSS, en el régimen del 97, o en el ISSSTE, los que están a partir de la reforma de 2007. Y también es importante decir que si están bajo la ley del 97 y los fondos llegan a irse al fondo de pensiones, se puede ir al fondo a reclamar esos recursos. O sea, las personas no pierden en ningún momento los derechos que tienen sobre sus recursos. Entonces, pero pues ya que arranque el fondo y que el IMSS, el Infonavit, el ISSSTE definan cómo va a ser la mecánica para recuperar esos recursos, las personas siempre podrán ir a reclamarlos. Pues valiosísima información, Marco. Yo sé que hay otras actividades que tienes que atender. Te agradecemos infinitamente el tiempo que has puesto para brindarnos tu conocimiento y sobre todo la experiencia, compañeros y compañeras, la experiencia de una institución que ha estado al frente de los procesos de transformación, que ha dado resultados excelentes, poniendo muy en alto la posibilidad de ofrecer un servicio popular en toda la profundidad de la palabra. Marco, felicitaciones por todo tu trabajo también, felicitaciones al director Munguía, y bueno, que continúen los éxitos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos en comunicación. Claro que sí. Muchas gracias.